Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Nos fijamos en la actualidad de las últimas horas, por supuesto, mirando al conflicto en Oriente Medio con una intensificación de los ataques por parte de Israel en un momento en el que el propio Netanyahu está hablando de que siguen negociando la liberación de los rehenes. Pondremos el foco un día más en Irán, con Occidente que está pidiendo que desacelere su programa nuclear, precisamente en un momento en el que han llevado a cabo ejecuciones de espías israelíes. Miraremos también a China, que acaba de nombrar a su nuevo ministro de Defensa, y por supuesto, además, el foco en el conflicto en Ucrania con el mayor bombardeo en lo que llevamos de año, más de 110 misiles, según dice el propio Zelensky, sobre todo ataques a puntos estratégicos de Ucrania. Empezamos hablando de Israel. Las fuerzas israelíes han atacado áreas del centro y el sur de la Franja de Gaza, donde los residentes esperaban una renovada ofensiva terrestre en áreas repletas de decenas de miles de palestinos ya desplazados por la guerra entre Israel y Hamás. Al caer la noche del jueves, un ataque aéreo por parte de Israel contra una casa en la ciudad sureña de Khan Yunis mató a 8 palestinos, según dicen algunos funcionarios de salud. 3 palestinos murieron y 6 resultaron heridos en un ataque con misiles israelí contra una casa en el campamento de Magazi, en el centro de Gaza, según la Media Luna Roja Palestina. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha reiterado que la misión busca desmantelar a Hamás para que ya no tenga capacidades militares y de gobierno, es lo que ha dicho en una conferencia de prensa sobre las operaciones en Khan Yunis. De hecho, dice que se nos va a pedir que demostremos mucha perseverancia y determinación. Seguimos mirando a Israel. Según dice su propio primer ministro, según dice Netanyahu, están negociando la liberación de los rehenes retenidos por el movimiento palestino de Hamás en la Franja de Gaza. Es lo que ha dicho el propio Netanyahu a las familias de los rehenes. Según The Jerusalem Post, Netanyahu ha confirmado que Israel está trabajando para devolver a todos los rehenes, añadiendo que Qatar y Egipto han hecho 2 propuestas para hacer avanzar esta cuestión. Dice Netanyahu: estamos manteniendo contactos en este momento. Sin embargo, asegura que no puede detallar el estado de estas conversaciones, pero que están trabajando para devolver a todos los rehenes. Dice Netanyahu: este es nuestro objetivo. Seguimos mirando al conflicto en Oriente Medio. Miramos a las últimas informaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Dice que un convoy de ayuda ha sido atacado por el ejército de Israel en la Franja de Gaza sin causar víctimas. Según el director de esta asociación en Gaza, Thomas White, dice que el convoy de ayuda de la ONU regresaba del norte de Gaza por una ruta designada para la ayuda humanitaria cuando ha sido atacado. Dice: el líder de nuestro convoy internacional y su equipo no resultaron heridos, pero un vehículo ha sufrido daños. Es lo que ha escrito el propio White en las redes sociales. Además, añade que los trabajadores humanitarios nunca deberían ser un objetivo. Las FDI dicen que están investigando precisamente estas informaciones. Miramos de nuevo a Israel. Hablamos ahora de Siria, que ha acusado este mismo viernes a Israel de lanzar un nuevo ataque con misiles contra las afueras de Damasco, el segundo en un lapso de apenas un par de horas. Y además, esto ocurre pocos días después de que otra acción atribuida a Israel acabara con la vida de un asesor militar de la Guardia Revolucionaria de Irán, y además ha provocado también muchas amenazas por el lado de Irán en torno a este ataque que se está repitiendo en las últimas horas en Siria. Miramos ahora al Mar Rojo. Estados Unidos intenta garantizar a las empresas navieras un paso seguro a través del Mar Rojo y el Canal de Suez, pese a los ataques hutíes desde Yemen. Este jueves el destructor US Mason derribó un misil y un dron sin que hubiese daños materiales o heridos. Sin embargo, eso no parece convencer a las compañías de transporte marítimo. La mitad de ellas evita esa ruta por su peligrosidad y prefieren rodear África, incurriendo en mayores costes y tiempos. AP Moller Maersk, la segunda empresa de contenedores del mundo, ha confirmado que va a reanudar los viajes por el Mar Rojo en cuanto sea operativamente posible, pero también advierte de que la compañía no dudaría en cambiar de opinión si no se garantizan la seguridad de sus buques y sus empleados. Seguimos hablando de Estados Unidos. En medio de los ataques israelíes, los terroristas instan a intensificar las operaciones y enfrentamientos con Israel. Todo esto mientras vemos como el conflicto parece extenderse por todo Medio Oriente, en particular cuando los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen siguen atacando buques comerciales en el Mar Rojo para mostrar su apoyo a Hamás. Este jueves, como les decíamos, el ejército de Estados Unidos ha derribado un dron y un misil balístico antibuque en el sur del Mar Rojo, que fueron disparados por los hutíes en el intento número 22 de ataque contra el transporte marítimo internacional desde el 19 de octubre.
Seguimos hablando de Estados Unidos. El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano por Corea del Sur, por Carolina del Sur, ha sugerido atacar objetivos en Irán por el supuesto apoyo de Teherán a los rebeldes hutíes con base en Yemen. Dice, los hutíes están completamente respaldados por Irán. He estado diciendo durante 6 meses, ataquen a Irán. Tienen campos petroleros al aire libre, tienen el cuartel general de la Guardia Revolucionaria que se puede ver desde el espacio. Bórrenlo del mapa. Esto es lo que ha dicho este senador en una entrevista con Fox News después de la escalada del conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza. Como saben, los hutíes de Yemen han dicho que van a atacar territorio israelí, que van a impedir que los barcos asociados atraviesen las aguas del Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb hasta que finalice la operación en el enclave palestino. Precisamente hablamos de Irán, que ha ejecutado por ahorcamiento este viernes a 4 personas, 3 hombres y una mujer, condenadas a muerte por espionaje a favor de Israel. Es lo que ha informado la agencia de prensa del Poder Judicial iraní, que habla en un comunicado de 4 miembros de un grupo de sabotaje vinculado al régimen sionista que han sido ahorcados esta mañana en la provincia noroccidental iraní de Azerbaiyán Occidental, según informa la web oficial Mizan Online. Precisamente seguimos hablando de Irán, y es que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania han solicitado colectivamente a Irán que revierta y reduzca su programa nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó recientemente de un fuerte aumento de más del 60% en el enriquecimiento de uranio de Irán. Por su parte, el país de Irán ha declarado que el aumento no es nada nuevo y que no está esperando eternamente un acuerdo nuclear con Occidente. Hablamos de otro de los protagonistas del día, hablamos de Donald Trump, y es que Maine también ha dejado fuera a Donald Trump de las primarias presidenciales de 2024, es lo que ha dictado el fallo de Sina Billows, máxima autoridad electoral de Maine, que confirma que Trump aún puede apelar esta decisión. El expresidente está librando una batalla para postularse nuevamente al cargo y se enfrenta a decenas de demandas en todo el país bajo la sección tercera de la 14ª enmienda, que dice que una persona que jura apoyar la Constitución y luego participó en una insurrección no es elegible para ocupar el sillón presidencial. Por su parte, la oficina de Trump ha tachado de falsos estos argumentos y considera que se trata de una decisión política y un intento de robo electoral. Sin embargo, no todo son malas noticias para Trump. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, ha revelado en un comunicado una lista de posibles candidatos presidenciales entre los que los votantes van a poder elegir, en la que figuraba el nombre del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto significa que va a quedar en la boleta primaria presidencial de 2024 en California. Weber dijo que solo los tribunales pueden decidir si alguien será incluido o no. Mientras tanto, la secretaria de Estado demócrata de Maine, como les contábamos, Sina Billows, ha eliminado al expresidente de la lista del Estado. La Corte Suprema de Colorado, como saben, también prohibió a Trump aparecer en la boleta electoral. Sin embargo, los informes revelaron que podría volver a integrarse. Hablamos ahora de Taiwán. China asegura que el Ejército Popular de Liberación está al tanto de cada movimiento militar de Taiwán. Es lo que ha recogido este viernes la agencia oficial Xinhua. El portavoz del Ministerio de Defensa, Guo Qian, advirtió este jueves de que Pekín tomará todas las medidas necesarias para proteger su soberanía nacional y su integridad territorial. Precisamente hablamos de China, que ha nombrado a Dong Jun como su nuevo ministro de Defensa, es lo que ha dicho este viernes la agencia estatal de noticias Xinhua. El nombramiento ha sido realizado este mismo viernes, hace apenas unos minutos, por los legisladores chinos y el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Hablamos también de la amenaza de Corea del Norte, y es que Corea del Sur está en alerta máxima ante cualquier provocación militar. El propio presidente surcoreano, el presidente Yeol, ha dicho: no esperen órdenes para responder a las provocaciones de Corea del Norte, hagan lo que sea necesario de inmediato. Esto ocurre después de que el propio Kim Jong-un ordenara a sus asistentes que planifiquen acciones que causarían una gran onda expansiva en el sur. La agencia de espionaje de Seúl ha advertido sobre una posible prueba nuclear norcoreana o un conflicto fronterizo armado a principios del próximo año, con el objetivo de inquietar a Corea del Sur antes de las elecciones. Miramos ahora a Rusia, hablamos del mayor ataque, por lo menos del último año, y es que Rusia ha lanzado este viernes una oleada de ataques con misiles en distintos puntos de Ucrania, incluida la capital, incluida Kiev, y es que la guerra en Ucrania sigue en plena ebullición. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha asegurado en Telegram que se han registrado múltiples explosiones en la capital, pero otras 5 ciudades también han sido alcanzadas por los ataques por parte de Rusia, entre ellas Yarkov, donde se han registrado 10 explosiones, y Odessa, donde se ha incendiado un edificio por la caída de escombros de un dron derribado. Estos ataques se han producido después de que Ucrania atacara y dañara un buque ruso en el puerto de Feodosia,
en Crimea. Los corresponsales militares están publicando una lista preliminar de algunos de los objetivos alcanzados hoy en Ucrania. Hablan, por ejemplo, de un campo de entrenamiento militar de Yavoriv, al noroeste de Lviv, una instalación de infraestructura crítica en la propia Lviv, una academia de fuerzas terrestres también en Lviv, un almacén militar en Kiev, almacenes en Yarkov, construcción de la empresa espacial y de cohetes Artem en Kiev, la área de la base de defensa aérea, la región de Kiev. Estos son los puntos, las zonas estratégicas bombardeadas por Rusia en las últimas horas. Hay reacción también ya por parte del presidente ucraniano, por parte de Zelensky, que dice que Rusia ha disparado unos 110 misiles contra varias ciudades de Ucrania. Es lo que ha afirmado el propio Zelensky en las redes sociales. Como resultado apunta que han muerto al menos 12 personas y unas 70 han resultado heridas. En sus redes sociales ha dicho Zelensky: hoy Rusia utilizó casi todos los tipos de armas de su arsenal. En total se dispararon unos 110 misiles contra Ucrania y la mayoría de ellos fueron derribados. Es lo que dice Zelensky en X. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha anunciado que un civil ha muerto y que 4 han sido rescatados de debajo de los escombros de un almacén en el que han impactado fragmentos de un proyectil, mientras que todavía apunta la agencia EFE a que hay desaparecidos. Seguimos mirando a Ucrania, seguimos hablando de estos ataques. Los ataques nocturnos por parte de Rusia contra Ucrania dicen que han sido los más masivos de toda la guerra hasta el momento. Esto es lo que apunta el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana. Dice en concreto en las redes sociales Mykola Oleschuk: el ataque aéreo más masivo ha tenido lugar esta noche. Esto es lo que apuntaba el teniente general en Telegram. Dice: el 29 de diciembre 114 de 158 objetivos aéreos fueron destruidos. Gracias por todo tu trabajo de combate. Dice: se han salvado muchas vidas, pero también hay pérdidas. Nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y heridos. Nos vengaremos, ganaremos. Este ha sido el mensaje del teniente general de Ucrania, apuntando hasta 158 misiles lanzados esta misma noche. Miramos de nuevo a Rusia, hablamos del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, de Sergei Lavrov. Hablaba de Estados Unidos, de la supremacía que no permite que lleven a cabo otros países. Escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Cuando China, por ejemplo, ganó a los Estados Unidos en su propio campo sobre la base de las normas de globalización que los Estados Unidos iban introduciendo y que los chinos comenzaron a utilizar también. Y nosotros también nos basábamos en estos principios tras la desaparición de la Unión Soviética. Todos creían que ahora sería la época de prosperidad para todos, que cada humano era hermano para los otros humanos. Pero como los Estados Unidos vieron el auge de China y los Estados Unidos proclamaron como su objetivo que ningún país en cualquier sector no sea superior a los Estados Unidos. Querían tener una hegemonía total, era parte de su ideología. Y cuando comenzaron a discriminar contra mercancías chinas, China a lo largo de varios años va introduciendo demandas a la Organización Internacional de Comercio, al Organismo de Resolución de Disputas, y no pueden investigar estos casos porque los Estados Unidos bloquearon el trabajo de este organismo, obstaculizan la acepción de nuevos miembros, no hay un quórum. Este es un ejemplo y hay varios de los métodos que utilizan los Estados Unidos, pero el movimiento hacia un orden mundial más justo, económico, un orden mundial económico, es algo que no se puede parar. Seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas de este conflicto en Ucrania. Hacemos una hora de pausa, un par de minutos y volvemos con la mejor información en Negocios Televisión. La historia de la bolsa española hay que buscarla más cerca de las leyes que de las acciones. De hecho, para buscar el origen del mercado bursátil en España, hay que remontarse al 10 de septiembre de 1831 con la publicación de la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid. Sin embargo, el IBEX 35, el principal selectivo de la bolsa española e índice de referencia del mercado español, es mucho más joven y cuenta con poco más de 30 años de historia.
Fue el 14 de enero de 1992 cuando el IBEX 35 vio la luz para servir de referencia al recién creado mercado de opciones y futuros. Desde entonces, la economía española ha triplicado su tamaño en términos de PIB, al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por 10. A lo largo de este tiempo, el IBEX 35 ha consolidado su posición como marca líder de la economía y de las empresas cotizadas españolas y principal indicador de su transformación. Desde su nacimiento, más de 60 compañías diferentes han pasado por la tabla. Para entender su composición y explicar la razón de sus integrantes, es importante señalar que el IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, lo que quiere decir que tienen más peso en las empresas de mayor valor, y lo componen los 35 valores más líquidos que cotizan en la bolsa española, ponderados por capitalización bursátil ajustada por capital flotante, una composición que se revisa de manera trimestral. En estos años se ha convertido en el referente nacional e internacional del mercado de valores español y ha servido de subyacente para multitud de productos financieros. La representación sectorial ha variado también notablemente, lo que confirma al IBEX 35 como la principal referencia de los cambios en la estructura de la bolsa y la economía española a lo largo de estas 3 décadas. La estructura actual es más diversificada y en ella la digitalización y las energías renovables han ganado peso. Pero el IBEX 35 no camina en solitario, sino que se ve acompañado de una gran familia. Entre las incorporaciones más reseñables se cuenta en 2009 la llegada del IBEX 35 con dividendos. Este indicador incorpora los pagos de las compañías que forman parte del selectivo, un factor especialmente importante para el mercado español, en el que la retribución al accionista es una seña clara de identidad que le diferencia de otros mercados de su entorno. Desde 2021 cuenta con el IBEX Gender Equality para fomentar la igualdad de género, con un horizonte que no deja de crecer mirando a indicadores de sostenibilidad. Entre los últimos, IBEX ESG y el IBEX ESG Weighted, aplicando la metodología del operador suizo SIX Group del que forma parte. Seguimos pendientes de la actualidad, seguimos mirando precisamente a todo lo que está sucediendo en Rusia, que está aumentando sus fuerzas armadas. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto con efecto inmediato para aumentar el número de personal militar en casi 170.000 personas, lo que viene a ser cerca del 15%. El aumento de la plantilla del ejército a tiempo completo se lee en este decreto y se debe a las crecientes amenazas a Rusia relacionadas con la operación militar especial y la continua expansión de la OTAN cerca de las fronteras rusas, incluido el aumento de las capacidades nucleares en Europa y Turquía. Hasta finales de 2025, según explican desde Moscú, Estados Unidos pretende sustituir 200 bombas nucleares obsoletas por una nueva versión de alta precisión. Sin embargo, como especifica el Ministerio de Defensa, no está prevista ninguna movilización en relación con este decreto. Y hablamos de nuevo de Rusia, precisamente en unas semanas en las que se sigue hablando del 12º paquete de sanciones por parte de la Unión Europea, estas sanciones por parte de Occidente que pues, seguramente este año no han dado el resultado que esperaban, pero ya hay respuesta por parte de Rusia. El Kremlin ha elaborado una lista de activos occidentales que podría confiscar en represalia si Occidente se apodera de los activos congelados de Moscú, es lo que ha dicho el propio Peskov hace apenas unos minutos. Se informa que los países occidentales están elaborando planes para darle a Ucrania los 300.000 millones de libras en activos rusos que han estado congelados en Occidente desde que comenzara el conflicto con Ucrania en febrero de 2022. Cuando se le preguntó si había una lista de activos que Rusia podría confiscar, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo ha confirmado, ha dicho, la hay. Seguimos con más noticias, nos fijamos ahora en la economía rusa. El sector manufacturero ha continuado su expansión en diciembre, ya que el rendimiento del sector ha mejorado al más fuerte en casi 7 años. El repunte general se ha visto respaldado por la mejora sostenida de la producción y el crecimiento de los nuevos pedidos. El primero se aceleró a su ritmo más rápido en 7 meses. El fuerte aumento de las nuevas ventas animó a las empresas y el empleo a un ritmo cada vez mayor, ya que el optimismo en la producción futura se vio reforzado por el aumento sostenido de la demanda de los clientes. Las cargas de costes siguieron aumentando a un ritmo marcado, pero la tasa de inflación se ralentizó hasta alcanzar el nivel más bajo de los últimos 6 meses. Este ritmo de aumento de los precios de venta fue similar al de noviembre y se mantuvo históricamente
históricamente elevado. Miramos ahora a la OTAN. Un objeto aéreo no identificado ha entrado este viernes por la mañana en el espacio aéreo de Polonia desde la dirección de la frontera con Ucrania, es lo que ha informado el mando operativo del ejército polaco. En un comunicado apuntan a que por la mañana un objeto aéreo no identificado ha entrado en el espacio aéreo de la República de Polonia desde el lado de la frontera con Ucrania, y desde el momento en que cruzó la frontera hasta que desapareció la señal fue observado por los radares del sistema de defensa aérea del país, es lo que ha dicho el mando operativo en la red social X. De acuerdo con los procedimientos aplicables, el comandante operativo de las Fuerzas Armadas ha movilizado a las fuerzas disponibles y los recursos a su disposición. Volvemos a mirar a Rusia, en este caso a la advertencia por parte de Países Bajos. El comandante del Ejército Real de los Países Bajos, el teniente general Martin Wegner, ha advertido del peligro de una posible guerra con Rusia. Dice: los Países Bajos deben temer seriamente la guerra y nuestra sociedad debe prepararse para ella. Rusia se está volviendo cada vez más fuerte, es lo que cita el periódico Newsweek a un oficial militar holandés en referencia a una entrevista en The Telegraph. Martin Wegner cree que los Países Bajos deberían tomar el ejemplo de los países situados cerca de Rusia. Siguiendo a Suecia, Finlandia y los países bálticos deberían comenzar los preparativos militares. Dice: los Países Bajos no deberían pensar que nuestra seguridad está garantizada porque estamos a 1.500 kilómetros de Rusia. Wegner insiste en fortalecer la capacidad de combate del ejército real, en una publicación que recuerda que el servicio militar fue abolido en el país en 1997, pero recientemente se ha introducido un programa de entrenamiento militar voluntario de un año para jóvenes. Wegner señala al respecto que los Países Bajos deben aprender de nuevo que todos los miembros de la sociedad deben estar preparados para la posibilidad de que algo salga mal. Miramos ahora a Argentina, una Navidad cuanto menos complicada para Javier Milei. La principal central obrera del país ha hecho un llamamiento para una huelga general en rechazo a las múltiples reformas económicas, laborales y sociales del nuevo gobierno del país. Ya tiene fecha, será el 24 de enero y llama a una movilización masiva en el Congreso Nacional. Es la primera convocada desde 2019 con el conservador Mauricio Macri. Seguimos mirando a Argentina. Javier Milei, que ya saben, rechaza la cercanía geopolítica con China y Rusia. Hace pocos días lo ha hecho oficial, ha enviado cartas oficiales a Xi Jinping y a Vladimir Putin anunciando que retira a Argentina del foro de los BRICS, de la alianza de los BRICS. El presidente también ha comunicado esta decisión institucional a Lula da Silva, Narendra Modi y Cyril Ramaphosa, que no tenían demasiado interés en sumar a Argentina a este bloque que, liderado por China, sigue librando una guerra comercial con Estados Unidos y, sobre todo, como saben, contra el dólar. En este contexto, el jefe de Estado ha solicitado a Diana Mondino que prepare un texto común para las 5 cartas que enviaría Lula, Putin, Modi, Xi y Ramaphosa, con el objetivo de anunciar que Argentina se retira de los BRICS. La canciller acercó a Milei un modelo de misiva con prosa diplomática que exhibe la voluntad de retirarse y que a su vez trata de no causar daños en las relaciones bilaterales con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La renuncia de Argentina a los BRICS muestra un giro geopolítico del gobierno que incluye una condena explícita a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con la postura de no designar embajadores, la decisión de negociar contra el reloj una actualización del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la voluntad de incorporar al país a la OCDE. De Argentina pasamos a hablar de nuevo de sanciones por parte de Estados Unidos, que van a representar un obstáculo importante para los planes de Rusia de aumentar las exportaciones de gas natural licuado marítimo, un movimiento comercial con el que intenta compensar la disminución de las exportaciones de gas por gasoducto a Europa, mientras aumenta las expectativas de retrasos hasta un proyecto emblemático. Según analistas citados por Reuters, el cuarto mayor productor de GNL del mundo después de Estados Unidos, Qatar y Australia, tiene la ambición de aumentar su participación en el mercado global a cerca de una quinta parte del 8% actual, triplicando su producción a más de 100 millones de toneladas métricas para 2030 a 2035. Sin embargo, el éxito al desviar las exportaciones de petróleo que iban a Europa no cuentan con el mismo resultado en el gas. Así, el impacto de las restricciones al gas natural licuado es más severo debido al número relativamente pequeño de buques cisterna que pueden transportar GNL y a la falta de Rusia del acceso a la tecnología y a la financiación. Miramos ahora a España, hablamos del nuevo ministro de Economía, hablamos de Carlos Cuerpo, será el nuevo ministro de Economía en sustitución de Nadia Calviño. Apuntan a que es un europeísta convencido y un servidor público honesto, lo que ha destacado el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el complejo de la Moncloa para detallar los cambios en el Ejecutivo por la salida de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Empresa y Comercio, Nadia Calviño, que, como saben, va a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Escuchamos a Sánchez hablando del nuevo ministro de Economía.
El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía. Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado. Se trata, en consecuencia, de un profesional joven, pero de acreditada competencia y de un servidor público con una trayectoria ejemplar en el seno de la Administración. El nuevo ministro ha sido hasta ahora secretario general del Tesoro, es decir, era responsable de financiar las políticas públicas y lo ha tenido que hacer en un momento complicado de subida de tipos de interés. Es un perfil técnico, como decía el propio Sánchez, con experiencia de gestión y en fondos europeos, porque es su secretaría la que lo recibe. Proviene de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, donde ha trabajado hasta que en 2020 llegó al ministerio. Será esta misma mañana cuando jure cargo y prometa ante el rey y se produzca el cambio de carteras. Precisamente hablando de este cambio de carteras, esta crisis de gobierno obligada por la salida de Calviño, que supone el primer reajuste interno del Consejo de Ministros en el nuevo mandato de Sánchez, implica también el ascenso de María Jesús Montero hasta la vicepresidencia primera del Ejecutivo, la incorporación, como les contábamos, de Carlos Cuerpo como nuevo ministro de Economía, el traslado de la competencia de función pública a la cartera que dirige José Luis Escrivá y la desaparición de la vicepresidencia cuarta que hasta ahora ocupaba la propia Montero. Sánchez ha anunciado igualmente que la ministra de Hacienda y hasta ahora vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, pasa a ser vicepresidenta primera en esta remodelación del Gobierno. Les anuncio también que dentro de esta remodelación del Gobierno, María Jesús Montero pasa a ser la vicepresidenta primera junto con la cartera de Hacienda Pública. Esto implica la desaparición de la vicepresidencia cuarta y, por lo tanto, 3 mujeres ocuparán las 3 vicepresidencias del Gobierno. Creo que no es necesario hacer mención al bagaje de María Jesús Montero en todas las responsabilidades que ha desempeñado, pero no quiero dejar de subrayar que nuestros logros económicos, así como el refuerzo del estado del bienestar compatible con las políticas de consolidación fiscal que viene realizando este Gobierno, no habrían sido posibles sin el intenso y diría también brillante trabajo que María Jesús Montero viene realizando en el Ministerio de Hacienda desde que entró a formar parte en el Gobierno en junio del año 2018. Y finalmente, esta remodelación lleva aparejada la atribución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que hasta ahora dependía del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transformación Digital que dirige el ministro José Luis Escrivá, pasando, por tanto, a denominarse Ministerio para la Transformación Digital y de la Función. Pendientes de España y también de algunos activos, nos fijamos en el petróleo. Los precios del petróleo van a terminar este 2023 cerca de un 10% más bajos, la primera caída anual en 2 años, después de que las preocupaciones geopolíticas, los recortes de producción y las medidas globales para controlar la inflación provocaran fluctuaciones salvajes en los precios. El viernes los precios del petróleo se han estabilizado después de caer un 3% el día anterior, mientras más empresas navieras se preparan para transitar por la ruta del Mar Rojo. Las principales empresas, como saben, habían dejado de utilizar estas rutas después de que los hutíes de Yemen comenzaran a atacar a los buques precisamente en el Mar Rojo. Seguimos pendientes, como siempre, de más noticias, de más actualidad, de traer el mejor análisis. Hacemos una breve pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con la mejor programación en Negocios Televisión.